La salvación conforme al plan de Dios. Lección 1. ¿Qué significa la salvación completa? ¿Por qué y de qué necesitamos ser salvos? ¿En qué nos introduce la salvación? ¿Por qué Dios desea salvarnos? ¿Y por qué solo Él puede hacerlo? ¿Cómo nos salva Él? ¿Y qué necesitamos hacer para ser salvos? Las respuestas a estas y a muchas más preguntas las encontrará en este mensaje, en el cual haremos una exposición a fondo acerca de la salvación de Dios. En esta primera lección abarcaremos algo que quizás usted nunca haya escuchado antes, algo que aconteció en la eternidad pasada. El plan de Dios en la eternidad pasada. La epístola a los Efesios nos dice que antes de la creación, cuando Dios estaba solo, Él tuvo un beneplácito, un deseo en su corazón, y que conforme a este, trazó un plan conforme a su voluntad. Esto es a lo que la Biblia llama el propósito de las edades, o el propósito eterno, según Efesios 3:11. Dios, a su vez, dispuso la manera de llevar a cabo este propósito eterno. Según la Biblia, esta administración o procedimiento es la economía de Dios. Leemos en 1 Timoteo 1, verso 4, Efesios 1:10, Efesios 3:2. Por lo tanto, la Biblia nos revela que en la eternidad pasada, Dios tuvo un propósito eterno según su beneplácito, y que conforme a este, trazó una economía, una administración para cumplir su propósito. El beneplácito de Dios. ¿Qué significa la expresión el beneplácito de Dios? Esto simplemente se refiere a lo que agrada a Dios y lo hace feliz. Así como nosotros hacemos las cosas que nos placen y nos hacen felices, también Dios hizo todo según su beneplácito. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Según su beneplácito. Su propósito consiste en obtener un grupo de personas, un hombre corporativo creado a su imagen y semejanza. Dios desea que este hombre corporativo sea lleno de Él como vida para que lo exprese, y que tenga su autoridad para que lo represente. El propósito de Dios es eterno, porque fue planeado por Dios antes de que el tiempo existiera, y porque nunca cambiará. ¿En qué consiste la economía de Dios? Es decir, ¿de qué manera cumple Él su propósito? Dios logra su propósito de obtener este hombre corporativo, impartiéndose como vida en él. A no ser que se imparta en el hombre, Dios jamás logrará su propósito. El enemigo de Dios. Sin embargo, antes de que Dios lograra su propósito, Satanás, el enemigo de Dios, se introdujo para engañar y usurpar al hombre, inyectándole su propia vida y naturaleza pecaminosa. De esta manera el hombre cayó en una condición lamentable, con una naturaleza pecaminosa, lo cual lo arruinó, impidiéndole participar en el propósito de Dios. La salvación que Dios efectúa. Sin embargo, Dios jamás puede ser derrotado. A pesar de que el hombre cayó, frustrando así el plan de Dios, Él continuó amándolo y no cambió su propósito. Dios tuvo que intervenir para salvar al hombre y llevar a cabo su propósito eterno. Y esta acción de Dios es la salvación completa que Él efectúa.
El vigilante.